Hola, Hola, ¿Qué tal? hola. bien. Voy a intentar colocarme los auriculares, que no he sido capaz de colocármelos. Sabéis que hoy tenemos dos sesiones. Mm, Hoy tenemos dos sesiones, ¿verdad? Hoy tenemos una primera sesión que tiene que ver con rematar aquello que vimos el otro día. No sé si me veis ahora. ¿Qué tal? Sí, ¿Qué tal? Qué despeinado Mm. estoy, por Dios. Eh, que vimos el otro día. Y, y luego una segunda en donde profundizaremos en aquellas prácticas que tenemos que considerar para aplicar al mundo estratégico partiendo de lo digital. Bueno, sí me gustaría ya comentaros que tenemos que empezar a pensar en aquello que vamos que vamos a pedir para la asignatura. Es decir, ¿qué os voy a pedir? Os voy bueno, a solicitar que hagamos un pequeño trabajo que tiene que ver con unas preguntas que ya hemos visto. De todas formas, yo en Moodle os voy adecuadamente a dar las instrucciones. Hoy, durante las dos sesiones que tenemos, ahora a las hora 12 y otra a la hora 1 y algo, que daremos como 15 minutitos de descanso, os voy a ir diciendo cuáles son aquellas preguntas que quiero que contempléis. No es un trabajo demasiado extenso, puesto lo que yo estoy buscando es que me digáis cuáles son aquellas cosas que en principio deberían intervenir para un producto o para una empresa en una estrategia de marketing digital en cuestión de estrategia. Eh, Hoy repasaremos las preguntas y luego cuando yo suba esta documentación junto a las preguntas, habilitaré una tarea en Moodle para que vosotros las integréis. Bueno, sin más dilación, el otro día, bueno, pues estuvimos ya repasando aquellas cosas que en principio pues tienen que ver con la estrategia digital, ¿verdad? No voy a repetirlo, ahí no lo estáis viendo, perdón, no lo estáis viendo. No voy a repetirlo, puesto que ya lo suficientemente desarrollamos en su momento, no lo voy a repetir, pero sí me gustaría que lo tuvierais en consideración, ¿de acuerdo? Objetivos, estrategia de interacción, la optimización con el foco ROI, que hablábamos del ROI y de los gaps, ¿os acordáis de los KPIs que fijábamos, que eran aquellos que establecíamos para saber si estaba funcionando o no la estrategia? Y luego, en principio, la distinción entre lo que es la estrategia digital, que tiene que ver con eh, lo que hay que hacer, y con la estrategia tecnológica, con las herramientas que vamos a utilizar. Eso en principio. Lo dejamos ahí, ¿de acuerdo? Lo dejamos en esa slide, lo dejamos en esa slide, en donde estábamos hablando de la necesidad de tener claro cuál va a ser el coste de adquisición, es decir, cuánto nos va a costar articular, es decir, utilizar cada uno de los medios que vamos a utilizar en la estrategia, ¿verdad? Y cómo hacemos para que todo esto siga funcionando. Siempre insistiendo en la necesidad de hacer una multicanalidad, insistiendo en que los medios estén concatenados, es decir, que uno vaya detrás de otro, es decir, que hagamos una estrategia, luego hagamos una cosa web, luego hagamos, por ejemplo, un webinar, que luego hagamos una campaña de emails, es decir, que todos los medios vayan concatenados, es decir, que vayan unos detrás de otros. Y por supuesto, la idea del tiempo real, ¿verdad? Muy importante hablar de tiempo real. ¿Y por qué es importante hablar de tiempo real? Porque la estrategia digital actual es diferente a la que hacíamos antiguamente. En la segunda parte de la clase veréis cómo estamos haciendo dos tipos de estrategias. Una que está pensada en lo que pasó, ¿verdad? Una en lo que pasó, perdonad que se me ha ido la slide. Una que está pensada en lo que pasó, en un momento
N-1, ¿verdad? Hay estrategias pasadas y otras que están, digamos, establecidas para lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Partimos de la idea de que todo se hace en tiempo real, real time. Se hace en tiempo real. Las estrategias digitales son actualmente en tiempo real. ¿Por qué? Porque lo que pasó, pasó. La verdad es que no voy a tener muchas dificultades en explicar por qué ahora mismo hay que trabajar en tiempo real. Simplemente estamos hablando de coronavirus y os daréis cuenta que todo lo que se estableció el año pasado como estrategia no vale para nada si paras un país, si paras una región. Imagínate que eres una empresa que fabrica coches y de repente dices, yo quiero vender en el año 2020 en España tantos coches o más de los que vendí en el año 2019. ¿Os dais cuenta que ya no es posible? Pues que porque no puedes comprar coches, no puedes salir a la calle, por lo que las fábricas no pueden fabricar tantos coches como los que pensabas que podías vender. Sin embargo, si tú tienes una estrategia basada en el tiempo real, ¿verdad? Tú automáticamente cuando ves que hay un problema de una causa como el coronavirus, pues puedes adaptar tu estructura a esas necesidades. Cada vez es más importante una cosa que no se hacía antiguamente, que es la planificación futura, es decir, la construcción de escenarios posibles. Es decir, si esto pasa, hago esto. Si esto pasa, hago esto. Y si esto pasa, hago esto. Es decir, estoy haciendo lo que denominamos construcción de escenarios. Es decir, esto es una cosa que antiguamente no se pensaba. ¿Y por qué no se pensaba? No se pensaba porque no era necesario. No era necesario. No era necesario tener que pensar en este tipo de actuaciones. No era necesario porque las marcas vivían felices con los datos que teníamos pasados. Ahora vemos que son más importantes los datos presentes que los datos futuros. Es decir, estamos cambiando la forma en la que hacemos marketing. Y por ello, pues os decía el otro día que antes, antiguamente, hacer marketing era fácil. ¿Y por qué era fácil? Hacer marketing era fácil, puesto que como solo nos preocupábamos del pasado, lo importante era el pasado, ¿verdad? Como lo importante era el pasado, haciendo lo mismo, antes lo importante era el pasado. Esto era lo importante. Antes, ¿verdad? Antes, lo importante era el pasado. Antes, lo importante era el pasado. Es decir, yo con las herramientas que conocía, estas son herramientas, ¿verdad? Estas son las herramientas de marketing, yo con las herramientas que conocía podía perfectamente avanzar. Pensad en una estrategia digital antiguamente. Pensad antiguamente, en el pasado, ¿eh? Decías, voy a hacer una estrategia con anuncios en medios sociales, anuncios en Facebook. Pues ya está, hacía una estrategia con anuncios en Facebook, porque siempre funcionaba. Voy a hacer además una campaña de web, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues buscabas hacer una campaña de web y hacías lo mismo que hacías toda la vida. Voy a hacer una campaña con juegos en Facebook y la hacías. Haces una campaña que tenga que ver con... Perdonad. Perdonad que me he adelantado 2 slides. Hacemos una campaña con medios sociales y las hacías. Con web, con redes sociales, con analítica, ¿verdad? Era fácil hacer una campaña. ¿Por qué? Porque todo se hacía
como se hacía antiguamente. O sea, todo lo hacíamos como antiguamente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Y os decía que tenemos más de 5.000 más de 5.000 herramientas, que nos están ayudando a poder hacer estrategias digitales. Y claro, la estrategia digital, ¿de qué depende? Me vais a decir. ¿De qué depende? ¿Verdad? ¿De qué depende? Pues depende de cosas como que tengamos una buena campaña, tanto de publicidad como de promoción. ¿Veis? Aquí pone publicidad y promoción. Es decir, ya tenemos claro que ya no es seleccionar 4 o 5 cosas como antiguamente. Antes decíamos con esto, perdonad, antes decíamos con esto y con esto hacíamos una campaña. Antiguamente era así. Antiguamente era así. Con eso hacíamos una campaña, hacíamos una estrategia. Ahora tenemos 5.000. Y ahora dices, vale, 5.000, pero que además dependen de 6 áreas. ¿Cuáles son las áreas? Áreas de publicidad y promoción. ¿Mm? Es decir, cómo hago publicidad y cómo hago promoción. Hago áreas de contenidos y experiencias. O sea, ¿cuál es el contenido que quiero? Cuando hablo de contenido, hablo de las cosas que coloco, por ejemplo, en una página o en una aplicación. Hago contenidos. Un contenido puede ser fotos, un contenido puede ser historias, un contenido puede ser perfectamente un texto, un contenido puede ser cualquier cosa que la gente se vea atraída hacia ella, un vídeo. Y por supuesto, experiencias. El marketing antiguo hablaba de producto, ¿verdad? Las 4 Ps, no sé si habéis oído hablar de ellas, ¿verdad? O sí, claro que sí. De productos, ¿verdad? Hablábamos de productos. ¿De qué hablábamos también? De precios, ¿verdad? Hablábamos de precios. Hablábamos de precios. Hablábamos de promoción. Promoción. Y hablábamos de place, ¿no? O distribución. El marketing mix estaba integrado en 4 Ps. Producto, precios, promoción, place. Los productos que comercializamos, los precios que poníamos, la publicidad o la promoción que insertábamos y place, la distribución que teníamos. Es decir, el marketing integrado en las 4 Ps. Vale. Pues los productos, obviamente, están como, voy a insistir luego en la segunda parte de la clase, asociados a la ventaja competitiva, ¿verdad? A la ventaja competitiva. Los productos estaban asociados a unas ventajas. Es decir, porque la gente compra un producto concreto. ¿Por qué compran a mí y no compran otro producto? Por ejemplo, el cliente que quiere un coche de lujo, ¿por qué compra un Mercedes y no compra un Audi? O al revés, ¿por qué compra un Audi y no compra un Mercedes? O un BMW, que sé que hay alguien en la sala que le gusta, ¿verdad? Bien, por qué compramos esos vehículos? Porque todos tienen una imagen en nuestra mente que hace que gasten diferentes. Pero ¿qué ocurre? Que estos productos ya no están asociados a cosas tangibles, a velocidad, a, a lujo, a estilo de vida, a tipo de conductor. No, están asociados a un contenido
ya una experiencia. Es decir, ya los productos no se compran por lo que tienen, sino por lo que crees que puedes hacer con ellos. El Mercedes, el Audi, el BMW, no los compras por su calidad, su lujo, su belleza, sino por lo que puedes hacer con ellos. Dices, ay, voy a una discoteca y todo el mundo me va a mirar. Voy a un restaurante y me van a abrir la puerta. Voy a un aeropuerto y van a pensar que soy rico. Es decir, ya no hablamos del producto, sino hablamos de experiencias, lo que veis aquí. Es decir, la P del mix ha sido sustituida por una E. Por una E. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿La E de qué? De experiencias, que es lo que os estoy colocando en esta tabla. Producto ha sido sustituido por experiencias. Precio, bueno, pues también está un poco sustituida. ¿Por qué? Porque el precio es un valor relativo. Entonces, el precio ha sido sustituido por la... Uf, lo siento. Lo siento. O sea, teníamos... Ay, se me ha borrado todo. La P ha sido sustituida por experiencias. Seré capaz de hacerlo. Vamos a ver si hacemos aquí. Vuelvo a repetir, contenidos y experiencias, en donde vemos que la P de producto ha sido sustituida por experiencia, la E, ¿verdad? Ahora tenemos la E. El precio ha sido sustituido ¿por qué? Por valor. El valor mental que tienes respecto a lo que compras. El precio como tal ha sido sustituido por valor. Y es verdad, hay veces que dices, yo no me compraría esto porque vale 4. Y de repente dices, ay, vale 4, qué barato. O sea, depende del valor que tú le des. Puedes comprarte un iPhone que vale 1.500 euros, pero luego dices, qué caro es este bote de tomate que hay en el supermercado que vale 2, cuando yo lo he visto por 1. Es decir, el concepto de precio ha sido sustituido por el valor. La promoción, ¿verdad? La promoción ha sido sustituida por la siguiente columna que tiene que ver con social, con compartir, ¿verdad? La promoción ya no se celebra de uno a muchos, sino de muchos a muchos. Se sustituye por compartir. O sea, estamos ya hablando de relaciones sociales. Podemos hablar de compartir o podemos hablar directamente de que la P se ha convertido en relaciones. Y el place, la distribución, ¿de acuerdo? Ha sido sustituida por la búsqueda. Ya no tenemos, como antiguamente, un lugar al donde íbamos a comprar, un centro comercial, una tienda online, sino que estamos buscando dónde comparar. Estamos buscando aquellos sitios donde es más conveniente, ¿verdad? El grid value. Bueno, pues nos damos cuenta que ya de entrada el producto, precio, promoción, place, ¿verdad? Ha sido, digamos, englobado en estas dos casillas que las tenemos iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, la estrategia digital actual tiene que ver con una buena publicidad, con unos buenos contenidos, con unas buenas relaciones sociales y, por supuesto, todo esto llevado a un plano de compra online, donde la gente compra online, ¿verdad? Y tenemos que ver cuáles son aquellos lugares donde la gente compra online. Que puede ser a nivel físico, digital, o sea, es decir, que tú vayas a una tienda, pero que ya tengas claro qué vas a comprar porque previamente
lo estuviste viendo en Internet o que no lo tenías tan claro, pero sin embargo te apetece poder navegar en la tienda con tu celular, con tu móvil, y estás comparando constantemente. O sea, la venta, también os digo, que ha sido muy sustituida por la comparación. Todo ello, obviamente, asociado a los datos, ¿de acuerdo? Asociado a los datos. Y, por supuesto, todo con una gestión continua. Gestión continua. Ahora me vais a preguntar, ¿y ahora es el momento de introducir la data? ¿Ahora es el momento de introducir los datos? ¿Ahora es el momento de que en la estrategia digital metamos en valor el dato? Sí. ¿Y por qué? Porque a fin de cuentas, si no tenemos esta columna, va a ser muy complicado que podamos hacer buena publicidad, hacer buenos contenidos, hacer unas buenas relaciones sociales, hacer una buena venta, puesto que todo depende del dato. Me vais a permitir que cambie de pantalla, puesto que os tengo que enseñar una cosa que, que es importante. Voy a intentar, eh, voy a intentar cambiar la pantalla, a ver si lo podemos ver. A ver si lo podemos ver. A ver si lo podemos ver. Un segundo. Vamos a ver. A ver si lo podemos ver. Un segundito. Un segundito. Que vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Un segundo. Un segundo. Vamos a ver. ¿Me vais a confirmar que se vea? ¿Me vais a confirmar que se vea? Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar un segundo del dato. ¿Por qué es tan importante el dato? Bueno, el dato es muy importante porque actualmente las empresas dependen, voy a intentar pintarlo bien, dependen de dos ejes. Voy a poner más, menos, menos, más. A ver, es curioso que la mayoría de las empresas importantes están en este cuadrante. ¿Por qué? Porque dependen de tener mucho dato, ¿verdad? Mucho dato, y estar en mercados que denominamos concentrados. Concentrados. ¿Qué es un mercado concentrado? Bueno, pues un mercado concentrado es aquel mercado bueno, no me va a caber, concentrado. Concentrado. ¿Qué es un mercado concentrado? Un mercado concentrado es aquel en el que se aglutina toda la actividad alrededor de unas pocas empresas. Os pongo el ejemplo de España. Cuando vamos a Internet, ¿con qué buscamos? ¿Con Google o Google? Bien. ¿Verdad? Bueno, pero Sí. la mayoría de la gente.
Pensad en la mayoría de la gente. Pensad En Google. en Google o Google, ¿verdad? Google o Google. Pensad en China. La gente usa WeChat o... ¿Cuál es No el, hay más. ¿Cuál es el sustitutivo de WeChat? WeChat. No hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Pensad, me vais a perdonar, pero con todos los respetos, buscamos en Google o buscamos en España. Google. No hay otra. ¿Verdad? Me falta una O. Sí. O Google. En China es WeChat o qué? WeChat. O WeChat. O sea, no hay otro. ¿Os habéis dado cuenta, no? Pensemos en España. En España, la gente manda WhatsApps o WhatsApps. O Instagram. Sí, pero, no, bueno, eso es otra cosa. Pero los grupos, los memes, ¿dónde van? ¿En WhatsApp o WhatsApp? ¿Dónde está la gente? En WhatsApp. En España todo el mundo está en WhatsApp, ¿verdad? Es WhatsApp. Ya sé que hay Telegram, sé que hay Viber, sé que hay más sistemas. Pero en general, en nuestra mente tenemos Google o Google, WeChat o WeChat, WhatsApp o WhatsApp. Pensemos en las computadoras, en los ordenadores. Es Macintosh o PC, ¿verdad? Sí. En los móviles tenemos o Android o Apple. No, no hay más. Me vais a perdonar. ¿Es verdad o es mentira? Vivimos en mercados Sí. concentrados. Son empresas que están solas, que no tienen competencia. Pensad en el mundo del que queráis. Airbnb, ¿cuántas competencias tiene? ¿Dos, tres, cuatro, cinco empresas? Ahora pensemos en los negocios tradicionales. ¿Cuántas pequeñas empresas conocéis que vendan cosas? ¿Cuál es la competencia de una tienda de barrio, de un supermercado? ¿La competencia de Mercadona cuál es? Carrefour, Alcampo, Tía. BM, la tienda de barrio. Es decir, los campeones del mundo viven en mercados concentrados y sin embargo, las empresas más pequeñas viven en mercados no concentrados. Están justo aquí. ¿Os habéis dado cuenta? La distancia. Están en el otro lado del cuadrante. Aquí están los Google, los WeChat, los Apple, aquí están los Lenovo, ¿verdad? Los HPs, están aquí todos arriba. Y las empresas pequeñas, o incluso las pequeñas grandes, pero en mercados que no están concentrados, están aquí. Pues ¿sabéis qué curioso? Estas empresas que están aquí, ¿qué tienen el dato? Todos los datos. Tienen todos los datos. Estas tienen todos los datos. Saben dónde vamos, saben dónde comemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cuándo pedimos comida, a quién se la pedimos, ¿verdad? Y sin embargo, Sí. las empresas más pequeñas o más grandes que no son concentradas con gran competencia, no tienen datos. Para ellas no es importante el dato. ¿Os habéis dado cuenta por qué es importante el dato? Porque es la forma en la que consigues ser líder en el mercado. ¿Por qué es grande Google? Por el dato. ¿Por qué es grande WeChat? Por el dato. ¿Por qué es grande Facebook? Por el dato. ¿Por qué es grande Uber? Por el dato. ¿Por qué es grande Airbnb? Por el dato. Es decir, estas compañías son campeones del mundo. ¿Por qué? Por el dato. Es decir, mucho dato en mercados concentrados. Voy a borrar un poquito porque esto está quedado muy, muy sucio, ¿no? Pero aquí lo interesante es que nos demos cuenta que, fijaos qué diferencia hay entre las compañías importantes y las compañías menos importantes.
¿Qué es lo que tienen que hacer las compañías menos importantes desde mercados no concentrados? Ir hacia acá. ¿Y cómo lo consiguen? Pues avanzando con más datos. ¿Veis? Es decir, las empresas importantes necesitan más datos. Perdón, las empresas menos importantes necesitan más datos. ¿Veis? La importancia del dato. Voy a retroceder y ha quedado claro, ¿verdad? Sí. Ha quedado claro, ¿verdad? Entonces, Sí. claro, cuando estamos viendo esta slide, nos damos cuenta que la parte más importante es aquella que tiene que ver con el dato, porque arrastra todo lo demás. La parte del dato es la más importante, puesto que te va a ayudar a concentrar tu negocio, te va a ayudar a destacar tu negocio. Pero para todo esto necesitas management, necesitas gestión. Esta gestión que te va a permitir pues todo lo demás. Necesitas la gestión que te va a permitir todo lo demás. Bueno, la verdad es que esta captura del dato ha sido posible, puesto que en el año 92, mira la cantidad de cosas que teníamos. Esto es una PDA, es una cosa que existió, una PDA, ¿verdad? Que si cámara de vídeo, que si un ordenador, que si un tal, una billetera, un teléfono móvil, una cámara, un Walkman, ¿no? Y ahora todo reducido a esto. Esta es una máquina de recoger datos. Es decir, en el 2020 estamos todos dependiendo de la información que es recogida con los móviles. Y perdonadme, la estrategia digital depende de la gente. Ya os lo he dicho aquí, que tiene mucho que ver, perdonad, que tiene mucho que ver con las relaciones sociales, ¿verdad? Tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con esto. Y esto se demuestra con estas imágenes. Ahora nosotros somos los que damos las noticias. Ahora nosotros somos los que hemos evolucionado como familia. Antes todos en la mesa y ahora todo el mundo con sus dispositivos móviles. Hemos evolucionado como sociedad. Antes lo importante era estar y ahora lo importante es grabar que estás. Es decir, antes lo importante era estar y ahora lo importante es decir a los demás que estoy, decir que estás. Antes lo importante era estar. Antes era estar. Yo quiero estar en el concierto, yo quiero estar en la manifestación, yo quiero estar en aquel lugar del mundo. Ahora lo importante es decir a los demás, que yo estoy en Madrid y tú no estás. Oye, que yo estoy en el concierto de reggaetón y tú no estás. ¿Veis? Lo importante son los dispositivos móviles, los dispositivos que están en la fiesta. Y esto es una cosa que es en todo el mundo, ¿verdad? Ya no decimos, oiga, venga conmigo, sino, oiga, que estoy en Google, ¿verdad? Entonces en Pakistán. Oiga, que estoy en Google y soy un taxista, que me llamo Asif Hussain San. Búsqueme por internet, ¿verdad? Es decir, estamos todo integrándolo en un plan. Todo esto que os estoy contando, pues lo estamos integrando en un plan. Bueno, aquí cerramos la primera parte de la clase, ¿de acuerdo? Damos 15 minutos y nos vamos a poner con la segunda parte en la que os voy a contar qué vamos a preguntar para el trabajo. ¿Parece bien? Vale, ¿Vale? gracias. Bueno, pues nos damos Hasta luego. 15 minutitos y os cargo la siguiente presentación y luego ya subo todo a Moodle y empezamos.